hoy. Hola, 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 hola. El ayer es Muy buenas noches, muy buenas tardes, hoy muy buenos días. para conocerte un poco más. Sean bienvenidos todos los que ya sintonizan, Agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. todos aquellos que comienzan a conectarse. Cada día como si fuera el último. Disfrutar. Damos las gracias a Dios por un día más, que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Sean bienvenidos aquellos que sintonizan después de este en vivo en diferentes plataformas. Mirarte, abrazarte, vivir Quiero decirles de que ya están todos los día. episodios en YouTube. Pueden buscar como Kevin Ramírez, o si tienen alguna pregunta también pueden hacer Seguirte sin un mensaje aquí en esta plataforma. empezar de nuevo. Quiero dar las gracias a todos aquellos que han estado desde el episodio número 1 hasta este episodio. Sean bienvenidos a todos los amigos de Facebook, todos los compañeros de fútbol, Nuestra historia debe continuar. a todos aquellos que me conocen por diferentes medios. Tu amor está intacto y Quiero enviar saludos hasta toda la comunidad en Valle Nuevo, me haces falta para respirar. todo El Salvador, la capital, todos los departamentos. Darte las Un gracias. saludo también hasta Las Vegas, Arkansas, El último. California. Cada día como el primero. Quiero dar también saludos hasta México, Hermosillo, Sonora, en Sinaloa, Ensenada, el DF, Puebla. Tu pecho recostarme. Miren hasta dónde llega la señal. Cada día. Brasil, la comunidad de Guatemala, Seguirte y amarte. Vivir para adorar. Honduras. Seguir Y hasta donde estas plataformas llegan, quiero darle gracias a Dios por cada uno de los que escucha. Recuerden de que este es su programa Generando Contenido. a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Hoy Estamos en el episodio número el lado camino con 6. Cumple tu propósito. fuerza. Quiero dar gracias también a todos los que me ayudan en esto. No soy solo yo. Y viviré. Así de que si sale bien son ellos, si sale mal soy yo. Dicho ahí, El primero. quiero darle gracias a mi amigo Hugo, a mi hermano Memo, Soy a mi esposa, a mis hijas, mis amigos, que me han dado aportaciones. Así es de que estamos agradecidos con este episodio. Darme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada. María Orozco, a todos, Gabriel, los que ya se están conectando. Vamos a esperar, hemos empezado 4 minutos tarde, no presentábamos las credenciales, pero aquí estamos ya. Recuerde de que este programa Generando Contenido es un programa que trae reflexión, que trae conciencia, que trae esperanza, que trae alegría. Y es algo donde queremos interactuar, es algo que lo hacemos en vivo para ver la naturalidad de las cosas, donde hay errores, donde nos equivocamos, donde así es la vida, Que su sangre te así es la vida, así es de que aquí estamos presentes Así es, Funky. para poder llevar un contenido que podamos ser edificados, podamos crecer. Así es de que vamos a ir dando inicio. Recuerde de que estos programas están siendo grabados y retransmitidos en diferentes plataformas. El episodio anterior tuvimos algunas dificultades y debido al sonido, por eso nosotros lo decidimos quitarlo, pero va a estar disponible en YouTube y luego en Facebook con el sonido original, así de que se está trabajando en eso. Pero los que ya estamos acá, los que han tenido una secuencia acerca de esto, recuérdese de que es una aportación a la humanidad. Esa es mi aportación, mi pequeño granito de arena, y lo hago para no solamente para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que está haciendo, sino también para poder motivar, para poder traer esa motivación a aquel que empiece, que lo haga. Y vamos obviamente a equivocarnos, somos humanos, somos personas que estamos en constante construcción, en constante
ajustes, así es de que para eso estamos aquí. Entonces hoy, el episodio número 6 es Cumple tu propósito. Y si usted dice, si usted conoce cuál es su propósito, si usted sabe que todos tenemos un propósito en la vida, si usted está viviendo en ese propósito, si usted está caminando hacia ese propósito, usted es bienvenido. Si usted dice, yo ya conozco mi propósito, usted es bienvenido. Si usted no conoce su propósito, usted es bienvenido. Y si usted quiere saber cómo conocer o cómo llegar a su propósito, también es bienvenido. Aquí todos somos bienvenidos, todos estamos aprendiendo, así es de que vamos a ir empezando con esto. Y fíjense de que antes de dar inicio completamente a todo el cuerpo de este podcast, quiero decirles una reflexión. Fíjense de que cuando nosotros no vivimos de acuerdo a nuestro propósito o no estamos en busca de nuestro propósito, nosotros vamos a cumplir el propósito o trabajar para el propósito de otro. Entonces vivimos a veces frustrados, vivimos de una forma afligidos, angustiados, y ahí es donde surge la envidia, la enemistad, todo aquello que viene al hombre a atacarlo, a corromperlo, ¿verdad? Así es de que para eso estamos aquí, para entender el propósito. Ahora, cuando yo pongo en el título, ¿no? Cumple tu propósito, o sea, se ve casi como, no que yo lo diga, sino se ve o se lee como una orden, como una obligación. Así como en el podcast anterior, ten cuidado de ti mismo. O sea, se ve algo que nosotros estamos obligados a hacerlo, pero no. Esto es algo muy bonito porque nosotros tenemos que irnos dando cuenta de que si usted dice, todos tenemos un propósito, yo tengo un propósito, ¿verdad? En la vida. Entonces usted obviamente lo va a disfrutar en la, en la búsqueda, usted va a disfrutar cuando usted lo encuentra, y eso es el punto importante que nosotros tenemos que ver, porque cada alma, cada ser humano, cada persona que estamos acá, tiene un propósito que cumplir. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo cumplir ese propósito, cómo vivir. Vamos a empezar a sustituir tal vez la palabra cumplir para llevarla al vivir. Porque hay una diferencia. Cumplir, yo me veo con la obligación de estar haciéndolo ya. O sea, me siento obligado o me siento desesperado a buscarlo, a tenerlo. Entonces eso puede ser que nos lleve a no estar viviendo nuestro propósito. Vivir el propósito es disfrutarlo. Y disfrutarlo no necesariamente quiere decir de que todas las cosas me van a ir bien, sino que sé de que cada cosa que me sucede, cada circunstancia que me pasa es parte del propósito. Y ahí vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar el proceso de cumplir el propósito, o nosotros podemos vivir sufriendo y aún así estar cumpliendo el propósito. Porque una reflexión que a mí me ayudó mucho, me gustó mucho, y yo creo que todos los que hemos vivido en un pueblo, tengo el privilegio de haber vivido en un cantón, en un rancho, de haber disfrutado del polvo, de todo eso. Cuando o escuché o pude identificar esta reflexión, a mí me llenó de alegría, porque sin saber uno está aprendiendo, porque siempre se está aprendiendo. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es de que cuando usted ve una piedra en el río, en el arroyo, en la quebrada, ¿verdad? Usted ve de que hay piedras dentro del agua y hay piedras que están fuera del agua, ¿verdad? Ambas son piedras, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la piedra que está dentro del agua y la piedra que está fuera del agua? Y las características son bien fáciles de identificar. Número uno, la piedra que está fuera del agua es una piedra que está seca, que está, obviamente, como está fuera del agua, está seca, ¿verdad? Número dos, está lleno de polvo, de tierra, de monte, de diferentes cosas que obviamente en ese lugar donde está puede atraer, puede llenarse. Y lo tercero, es una piedra que está en El Salvador, mis paisanos me van a entender, yo creo que también en México, está borroñosa, está picuda, dicen así que si se encuentra con otra le saca el aire, dijeron, o sea, está hasta a veces deforme, ¿verdad?
Pero ¿cuáles son las características de la que está dentro del agua? Son completamente diferentes, ¿verdad? Número uno, está llena de agua. El agua es la vitalidad, es la alegría, es una constante fluidez. Dicen de que uno no se baña 2 veces en el mismo río, porque el agua está en constante movimiento. Y es que cuando nosotros estamos en ese propósito, queremos estar en constante movimiento. Número dos, la piedra no tiene ese tipo de características de polvo. No tiene polvo. O sea, está completamente limpia. Y característica número tres, está lisa. ¿Pero por qué está lisa? O sea, no es de que alguien estuvo ahí tallándola, sino de que a través de la corriente del río, porque esto es algo muy bonito, la corriente del río ha hecho que se vaya dando una piedra con la otra. Y hay piedras más grandes, piedras más pequeñas. Entonces, eso ha hecho que la piedra vaya tomando una suavidad, si se podría decir así, algo liso, algo suave, que usted se la pasa y no le raspa. Entonces, es algo muy diferente. Ambas han pasado procesos diferentes. Ahora, el que esa piedra esté lisa no quiere decir de que fue suave el proceso, fue a base también de golpe, pero con un propósito. Y es que aquí es donde entramos con el propósito, porque así como esa piedra es llevada por el río, así hay algo que dicen acerca del propósito. Usted puede buscar sinónimos, usted puede buscar otra forma de decir el propósito de tu vida. Muchos lo llaman el sueño, muchos lo llaman la misión, la visión, el deseo. Entonces, pero cuando usted se da cuenta, la corriente lo está llevando hacia vivir, hacia un lugar. Entonces, muchos han llamado este propósito de vida también el sentido de la vida. De hecho, en las bibliografías, quiero compartirles un libro que cuando usted lo lee, cuando usted lo escucha, cambian muchas cosas de nuestras perspectivas y quitan muchas cosas de lo que estorba. Entonces, en el sentido de la vida, en el sentido de esa vida, uno se da cuenta de que todas las cosas, hoy sí, como nosotros terminamos diciendo en cada podcast, todas las cosas obran para bien. Y hay un versículo también en la Escritura, en la Biblia, que usted lo puede identificar, que dice de que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces usted puede vivir ese propósito disfrutándolo, o usted puede vivir ese propósito nomás sufriéndolo y no dándose cuenta. Entonces, pero nosotros estamos viviendo ese propósito, nos hemos dado cuenta de que tenemos un propósito en nuestras vidas, que nosotros estamos viviendo ese propósito en cada momento de la vida que nosotros tenemos, o simple y sencillamente nosotros hemos sobrevivido, ya no vivido, sino solamente estamos sobreviviendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿dónde fue que olvidamos ese propósito? ¿Dónde fue que nosotros nos desviamos tal vez del propósito que teníamos en nuestras vidas? Porque aquí vamos a ir hasta el origen. Esto es algo muy bonito. Por eso no se olvide del sentido de la vida, del propósito de la vida, porque es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y no porque yo lo digo, yo no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, yo traigo bibliografía, yo le digo busque en internet, porque hoy tenemos, gracias a Dios y gracias al ser humano, tenemos la tecnología de nuestra mano. Y más adelante voy a tratar de dar una reflexión acerca de la tecnología, o tal vez en otro podcast, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir hasta el origen, donde se origina ese propósito. Pero ¿por qué nosotros nos lo olvidamos? Y vamos a ir despacio en esto. Usted y yo hemos sido niños, y como niños hemos tenido sueños. A veces porque vimos a nuestro papá, a veces porque vimos a alguien famoso y quisimos ser como esa persona, y dijimos, mi sueño es esto, mi visión es esto, mi misión es esto, ¿verdad? Ser empresario, ser una persona que pueda transmitir un mensaje, un pastor, un cura, un rabino, algo usted deseó. Pero ¿dónde se perdió? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se perdió eso? Fíjense de que yo me recuerdo, y no es casualidad, yo sé que no es casualidad, pero yo me recuerdo de que desde niño,
tenía dos sueños, dos sueños, ¿verdad? Muchos, muchos sueños, muchos deseos, ¿verdad? Pero siempre las personas que han estado a mi lado me conocen y saben de que lo que voy a hablar es verdad. Porque el primer sueño que yo tenía era ser un futbolista profesional, ¿no? Llegar a las grandes ligas, ser una persona que pudiera destacarme a nivel profesional, como le digo, en este deporte. Entonces, pero no viví el sueño acostado, sino que desde mis 7 años yo jugaba, yo ponía piedras, hacía una cancha de fútbol y ponía piedras que eran mis adversarios. O sea, ese era mi sueño y vivía constantemente con la pelota. Mi abuelita me decía, tú comes pelota, duermes con la pelota. O sea, era eso, del querer parecerme a alguien. Luego empiezan a salir jugadores que uno se lo aprende, ¿verdad? Que uno dice, quiero ser como o me gusta por diferentes cualidades. Y esas cualidades van tomando forma en mí, van tomando forma en usted. Pero llega el momento donde ese niño de 7 años tiene que empezar en la vida real. Y la vida real nos lleva a un estudio y luego a un trabajo. El trabajo, si ya no está asociado con ese sueño, entonces se empieza a olvidar porque hay prioridades. Dicho sea de paso, por eso estamos aquí, ¿no? Si no, no fuimos famosos. Pero el hecho que no fuimos famosos, porque aquí quiero decir un punto muy importante, porque ese es el modelo que nos vende el marketing. Ese es un modelo y eso nos puede llevar a la frustración, porque de muchos personas jóvenes que sueñan con ser futbolistas, con ser empresarios, ¿cuántos lo cumplen? Tal vez no todos llegan a las grandes ligas, béisbol, básquetbol, fútbol americano, aquí hay diferentes opciones más, ¿verdad? Tenis, entonces, y todas son bien pagadas. Entonces nosotros olvidamos a veces eso, el niño, aquel que soñaba con ser Superman, que a un pedazo de palo le decía que era la pistola, a un pedazo de palo decía que era el caballo, a una rueda creía que era su auto. Entonces ese sueño se va olvidando. Uno de ellos es porque es irreal a veces, es irreal. Entonces, pero a la vez tiene parte de deseo, parte de intención ya, pero se va perdiendo. El segundo, que yo soñaba mucho, es ser maestro, pero no maestro de cualquier otra cosa, sino maestro de educación, porque mi papá, decía mi abuelita, tu papá era maestro, o tu papá daba clases. Entonces yo decía, yo quiero ser maestro, yo quiero dar clases en un pizarrón. Entonces tuve maestros que la verdad me enseñaron tanto, me enseñaron mucho, y parte de ellos siempre lo comparto, lo transmito. Entonces, todas esas cosas de niño, nosotros nos damos cuenta de que hay un propósito, hay un deseo, hay un sentido a la vida. Tú quieres levantarte para poder cumplir ese propósito, para cumplir esa visión. Y es una energía, es un deseo ardiente que quema en tu corazón, quema en toda tu mente, y tú quieres enfocarte solo en eso, pero empiezan a haber obstáculos. Y otro de los obstáculos es la sociedad. En la sociedad donde nosotros vivimos, puede ser también la cultura, pero todo eso no son impedimentos, pero sí nos pasa lo que le pasa a la rana en el experimento de la rana hervida. O sea, nos vamos acomodando y vamos quedándonos ahí nosotros sin desarrollar eso. Entonces nosotros en el momento que nos damos cuenta de que nos hemos perdido, y por eso son estos podcasts, para reflexionar si hemos perdido ese sueño, si hemos perdido ese propósito, esa visión, esa misión que queríamos cumplir. Entonces nosotros podemos retomarlo, porque hay un origen todavía más profundo, un origen todavía más esencial, podríamos decirlo. Yo creo de que todos los que han llegado hasta este episodio número 6 del podcast se han dado cuenta de que yo siempre digo, mi base es la Biblia, aunque puedo tener diferentes bibliografías que puedo compartirle, porque y no lo hago desde el punto de vista religioso, dogmático, sectarista, ni con ninguna posición, ningún título de decir, quiero que me oigan porque esta es la verdad y nada más que la verdad y otro está equivocado. No, o sea, esto es algo que nosotros debemos de tomar, y si nos sirve, pues qué bueno, y si no, pues creo de que usted nos debe de aportar eso que usted sabe. Entonces nosotros nos damos cuenta de que hay un propósito mayor aún.
Y uno de los propósitos mayores es desarrollarnos, o sea, desarrollarnos espiritualmente, transformarnos espiritualmente, y por eso estamos aquí. Por eso pasan diferentes circunstancias en nuestras vidas que nos están hablando, que nos están diciendo. Pero como nosotros, así como el niño olvidó, nosotros como seres espirituales, como personas que tenemos, si usted cree en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, o solo en el alma, y el alma se divide en diferentes dimensiones, entonces usted tiene también ese propósito. Y aquí es donde vamos a ir avanzando en esto. Usted tiene ese propósito todavía. Y a veces existe una voz interna que le dice, esto no es lo que tú verdaderamente deseas. Entonces muchas veces eso ha traído conflictos, porque como seres humanos, como dije al principio, cuando usted no está viviendo su propósito, usted no está viviendo hacia su visión, cumpliendo su visión, usted termina trabajando para otro o haciendo la visión de otro, que no está mal. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero en el momento que usted dice, encontré mi propósito, descubrí mi propósito, entonces empieza la enemistad con otro, porque dice, no, pero si tú me sirves a mí. Y no nos damos cuenta de que todos estamos para cumplir un propósito de vida. Pero como nosotros el propósito lo vemos individual, el propósito que usted y yo vamos a cumplir suma a la totalidad de la vida. Es como el propósito que cumple la mano. Y yo he dicho muchas veces esto, la mano no es independiente del cuerpo, pero cumple su propósito, el dedo, la uña, y así podemos ir avanzando. Una vez me dijo un amigo, un joven, me dice, ¿por qué Dios o por qué la vida premió a Albert Einstein, a estos grandes científicos con una mente sumamente maravillosa, ¿verdad? A estos creadores de la tecnología. Vamos a poner el ejemplo, no vamos a ir hasta Einstein, ¿no? Vamos a poner los que crearon la tecnología o los que descubrieron, por ejemplo, el iPhone. Usted se da cuenta del proceso que vivieron, entonces, pero porque nos estamos viendo fragmentados, separados. Pero esa persona que pasó diferentes horas, días, tiempo invirtiéndolo, usted puede ver las series hoy que están en Netflix. Hace poco estuve viendo la de Spotify, es muy buena, la puede ver. Pasaron un proceso, pero eso está al servicio hoy mío, al servicio de usted. Entonces está sumando, pero así como hay personas que nos suman, personas que nos suman, así también hay personas que nos quieren impedir que lleguemos a ese propósito. Entonces, así como de niños fueron truncados a veces nuestros sueños por un abuso, por un maltrato, por un abandono, por diferentes circunstancias, usted todavía lo puede tomar, porque hay un propósito todavía, no lo quiero llamar supremo, aunque así lo llama, un llamamiento supremo, algo todavía más extraordinario, y que usted y yo estamos al alcance, pero la sociedad nos ha vendido de que el superhéroe. Por eso el viaje del héroe es muy importante que usted lo conozca. El viaje del héroe, o sea, va en busca de aquello que ya tiene. Cuando regresa se da cuenta de que lo que fue a buscar ya lo tenía. Entonces nosotros, a través del bombardeo, nosotros creemos de que cumplir un propósito tiene que ser con platillos, bombos y ser famoso. No, usted puede cumplir su propósito siendo un buen padre, si ese es su propósito. Usted puede cumplir ese propósito en diferentes formas, no necesariamente lo que se nos ha vendido de popularidad hoy, lo que es vistoso, lo que es popular, lo que es llamativo, lo que atrae, porque eso todos los queremos, ¿verdad? El que tiene riquezas, el que tiene poder, el que tiene control. Pero hay cosas tan sencillas que nosotros podemos darnos cuenta. Fíjense de que la última palabras personalmente que yo oí de mi abuela antes de fallecer, antes de que yo me desconectara físicamente de ella, de estar viviendo con ella, me dijo unas palabras que cuando yo vine a leer la Biblia por primera vez, me di cuenta de que las palabras que ella me la había dicho inconscientemente, tal vez, aunque del consciente estaba muy presente en mí, dice, yo hasta aquí cumplí. Yo he terminado lo que me dijeron que yo hiciera, yo ya cumplí y aquí te entrego. Entonces cuando voy y encuentro pasajes
en libros, en la Biblia sobre todo, donde dice de que Jesús dice, he completado mi obra que me diste que hiciera, he terminado lo que me diste que hiciera, he acabado. Entonces nos damos cuenta de que a veces no necesariamente son grandes cosas y todo eso a mí me ayudó para seguir avanzando. Entonces, porque en ese desarrollo, en ese fluidez de tu propósito, cuando estamos conscientes, no nos desesperamos a querer ya tener éxito, como lo llama hoy la sociedad, a querer ser visto, a querer ser popular, ¿verdad? Porque eso pasa en la escuela. Queremos ser el chico popular, la chica popular, el niño inteligente y llamar la atención por eso, pero nos damos cuenta de que, como hemos visto en los episodios anteriores, es un proceso. Entonces, en ese proceso de cumplir nuestro propósito, crecemos y vamos creciendo. En ese proceso de crecer, como dije en el podcast anterior, tenemos el propósito como ser humano es de crecer, madurar y aportar, o en otras palabras, reproducirse, ¿no? Entonces, pero son etapas que nosotros vamos viviendo y en la etapa de crecer es donde nosotros exploramos, es donde nosotros experimentamos, es donde nosotros nos nutrimos de todas aquellas experiencias por las cuales hemos pasado. Entonces, todo lo que usted ha pasado sirve para algo, porque esto es como un edificio. Nuestra vida hasta hoy, los años que usted tiene, las circunstancias que pasó cuando tenía 10 años y está mayor de 10 años, 20 años, 30 años, es como un edificio, que usted tiene un edificio de 5 pisos, pero dice, no, es que el pasado no me gusta y usted quita el piso 1, se derrumba todo. Y a donde usted y yo estamos hoy, todo eso ha sido parte de un crecimiento, ha sido parte de una experiencia que va a servir para estar cumpliendo el propósito por el cual nosotros estamos aquí, la visión, el proyecto, la idea. Entonces nosotros damos cuenta de que el propósito es más allá de lo que nosotros creemos que es un lugar a donde llegar, ¿no? Es un caminar constante, es una vida completa, porque todo esto se habla de la voluntad, habla de un plan, de un proyecto, de una idea, y de eso tiene ese propósito, tiene objetivos, tiene metas, tiene finalidad, tiene un fin, tiene hacia dónde voy. Porque eso me da vitalidad, eso me da energía, me da alegría, me da comprensión, me da amor, me da fe, me da estabilidad, que es lo más importante en estos tiempos. Una estabilidad que nosotros a veces no la encontramos en diferentes lugares. Entonces, en ese proceso de experimentar, de explorar, hemos crecido o estamos creciendo. Entonces llega el momento donde hay que madurar y ahí es donde digo, y ahí es donde digo de que a veces se pierde, porque en ese proceso, en esa transición, me gusta mi amigo Donnie, que hace podcast allá en Houston, de que él está hablando acerca de la transición de liderazgo. Entonces en esa transición a veces se pierde el deseo, porque madurar implica responsabilidad, ya no tanto explorar, ya no tanto experimentar, sino que llega el punto de madurar, de responsabilidad, de solidificar, de hacer sólido ese propósito, de establecerlo, de sentirme seguro, de tener confianza, de tener un respaldo, que yo sé de que este propósito no está solamente para mi egoísmo, sino que va automáticamente a la siguiente etapa, que es para aportar, para producir, para ser productivo en la humanidad, en la sociedad, en mi familia. Antes de todo esto, de todos estos podcasts, pasan tantas cosas en mi vida, en la vida de mi familia, que a veces podemos venir afectados por diferentes cosas o a veces emocionados, pero aquí es donde en la madurez, y no estoy diciendo que yo lo tengo, que yo lo he alcanzado todo, pero en la madurez que uno va llegando, no hay aquello de que se pueda decir, oh, egocéntrico y yo tengo la verdad y así tiene que ser, porque eso lo que ha hecho es irnos fragmentando, irnos separando, irnos dividiendo. Entonces yo entiendo de que la persona está cumpliendo su propósito. Ahora la otra persona también está cumpliendo su propósito y yo debo de comprenderlo, yo debo de entenderlo, pero ¿qué ha pasado? Nosotros nos hemos fragmentado, nos hemos dividido y ¿saben lo que pasa en el cuerpo humano? Cuando una célula se separa, cuando una célula dice, no, yo ya no estoy para aportar, en ese momento surgen enfermedades, surgen cánceres. Entonces, muchas veces los cánceres de la sociedad
están afectándonos a veces a nosotros. Entonces nosotros debemos de saber de que el niño, esa persona que vino aquí, que vino acá, tenía un propósito, pero ¿por qué se nos olvidó? ¿Cómo poder recuperarlo nosotros? ¿Cómo poder retomar ese niño? Usted sigue teniendo el niño dentro de usted. Usted sigue teniendo ese sueño, ese deseo, y ahí es donde nosotros queremos rescatarlo. Y no es que esté perdido, porque muchas personas dicen, oh, te perdiste del propósito, o abandonaste el propósito por el cual tú naciste, ¿sí? Y nosotros pues, empezamos a etiquetar, y esas voces, quieras o no, a veces no las creemos, y nos olvidamos verdaderamente de todo lo que nosotros hemos soñado, de lo que nosotros hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Entonces, fíjense de que hay algo que me gusta. Voy a entrar a la segunda etapa de el propósito. Hemos visto de que el propósito no solamente es individual, sino que es un propósito colectivo. Pero acá nos damos cuenta que individualmente nosotros traemos lo que se llama un kit de aterrizaje. O sea, cuando usted va a algún lugar, usted lleva el equipamiento que usted va a necesitar a donde va. Por ejemplo, si usted trabaja en un determinado empleo, ¿no? Usted es contratista ya, usted es alguien que trabaja en la construcción, ¿verdad? O es un arquitecto, es un doctor, es una persona que hace eventos. Usted tiene un equipo, y no solo equipo me refiero a personas, sino equipo, un kit de trabajo. Herramientas, esa es la palabra. Gracias, amigo. Herramientas, ¿verdad? Usted tiene sus herramientas que usted va a necesitar en ese trabajo. O sea, un doctor tiene sus herramientas, un mecánico tiene sus herramientas. A menos que sea mecánico, dice mi amigo el licenciado. Un mecánico tiene sus herramientas, un carpintero, o carpenter no good, dice mi amigo, tiene sus herramientas, ¿verdad? Un pintor tiene sus herramientas y así sucesivamente. Entonces nosotros traemos herramientas, un kit, se le llama también un kit de encarnación. Cuando nosotros venimos a esta tierra, a esta vida, nosotros traemos lo que se ha denominado, y a veces solamente lo decimos o lo hemos oído, y a veces, en mi caso, hasta los 23 años, ciertas palabras de las que yo voy a decir no las había escuchado, o si las había escuchado, ni siquiera las había tomado en cuenta, que es los dones, los talentos, las capacidades, es así, la pasión y las virtudes. 5 cosas, 5 herramientas que son innatas. Obviamente las tenemos que pulir, que sacar filo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que traemos esos dones, esos talentos, esas capacidades, esa pasión y esas virtudes, pero como se nos olvida, no nos damos cuenta. O no nos damos cuenta porque no las usamos, y lo que no se usa se atrofia. Es más, lo que tenemos guardado no lo usamos. No lo usamos aunque lo tengamos, no lo usamos. Entonces, ¿cuáles son sus dones o cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus capacidades? Por ahí vamos a empezar a descubrir nuestro propósito, porque son las herramientas innatas que nosotros traemos a nuestra vida. Fíjense de que hay una comparación que me gusta mucho, trayéndolo acá, y no lo hago por rivalidad, sino porque tengo muchos amigos del fútbol, y muchos hacen esta comparación, y las dos son muy buenas para mí. Dicen, esto es muy popular en esta generación, Messi tiene una virtud, un don, un talento innato. O sea, él nació con eso. Pero Cristiano Ronaldo, aunque es bueno también para jugar, Messi y Ronaldo son buenos, pero él dice, él entrena todos los días, él se prepara todos los días, y su práctica de vida a mí me gusta, cómo él trabaja, cómo él es dedicado, apasionado, entregado, enfocado, y muchas cosas que él tiene. Entonces, y ahí es donde viene el punto. Nosotros podemos tener dones, talentos, pero si no las ejercitamos, las podemos olvidar.
no las podemos usar. Entonces, sea de que usted lo traiga innato, o sea que usted las desarrolle después, en mi caso la carpintería, un talento que estaba ahí, pero tal vez ni en mi mente se me cruzaba, por ningún motivo yo decía que iba a ser carpintero o que iba a trabajar en la carpintería. Eso no se pasaba. Entonces aquí viene algo muy importante, porque usted cuando usted descubre sus dones y sus talentos, surge, no lo quiero llamar una magia, sino que surge una pasión, surge un deleite, una alegría porque fíjense de que hay algo que me gusta mucho, que es cuando usted practica o usted vive con sus dones y sus talentos, deja de existir el tiempo y el espacio. A ver, ¿cómo así? Sí, cuando usted está en su don, en su talento usted puede, en mi caso tal vez, que no quiero decir de que ese es mi don, así para que no se oiga vanaglorioso, ni se oiga presumido, pero decir, hablar de un tema, hablar de fútbol. Vamos a ir ahí, hablar del fútbol y te conoces todos los nombres de los jugadores de tu selección, de tu equipo, del América, de las Chivas, del Cruz Azul, ¿verdad? Del Pumas, de México, El Salvador, como ya lo digo, ¿no? O sea, y puedes estar hablando de eso y te surge y haces y dices y el tiempo pasa tan rápido que no te das cuenta. ¿Y qué es el espacio? El espacio es de que donde sea, donde tú estás, tú lo practicas, tú lo ejercitas, tú lo disfrutas, Ahora, aquí viene el punto muy importante, porque cuando tú y yo trabajamos o vivimos obrando en nuestros dones y nuestro talento, y eso se convierte o lo llevamos en el talento, por ejemplo, eso es tu sustento, o sea, tu talento, tu pasión, por ejemplo, decoración, te empieza a generar ingresos, te empieza a generar, todavía ahí lo expandes. Porque ¿qué pasa? Muchos de nosotros a veces nos encontramos trabajando, que no está mal, en un lugar donde no es prácticamente nuestros dones y nuestros talentos. Y a veces vivimos frustrados, por eso no disfrutamos. Ahora, yo no estoy diciendo de que esa persona está mal, sino que va a llegar el momento donde nosotros nos vamos a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, y por ahí vas a empezar. Y la vida hoy sí, el sentido de la vida, la corriente de la vida, Dios te va a empezar a llevar. Cuando tú lo descubres, cuando tú te das cuenta, te va a empezar a llevar. Entonces ahí tú te empiezas a capacitar, ahí tú te empiezas a ejercitar y entonces ya no trabajas, vives, disfrutas lo que haces y aparte te genera ingresos. Tú lo puedes hacer en cualquier lugar, donde sea, y te genera ingresos, tacos, tú empiezas a hacer comida, donde sea, el tiempo y el espacio comienzan a desaparecer. Por eso no es una limitación directamente el país donde nacemos, la cultura en que nacemos, el idioma que hablamos, no es un impedimento. Al contrario, nosotros podemos hoy sí levantarnos desde ahí y tomar fuerzas y usar todo ese experimento, todas esas experiencias a nuestro favor. Que nosotros podamos llegar a cumplir ese propósito, viviéndolo, disfrutándolo y a la vez aportándolo. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros no hemos crecido, madurado y ser responsables de compartir, puede ser que nosotros, quiero usar esta palabra, podamos prostituir el don y el talento, que es ofrecerlo para venta, o sea, nosotros querer ir sacando ese provecho intencionalmente. Entonces es donde se genera la degradación a veces, la competitividad, entramos al marketing social, donde estamos en ese capitalismo de que vendemos todo y lo queremos hacer todo por negocio. Ahora, como dije al principio, va a llegar el momento donde ni siquiera tú te vas a dar cuenta y eso empieza a generar. Y el talento, las capacidades, sostiene tus dones, sostienen ese don, o sea, genera todo para que tú puedas desarrollar tu propósito. Son las herramientas, esa pasión. Si tú has oído acerca de algo muy fundamental que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Tú lo has oído, la pasión, o sea, se vivía con tanta pasión, se entregaba, pero traía su kit, su paquete. Él dice de que él iba a traer espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Él iba a traer, si hay 7 espíritus ahí que usted ve que él iba a traer.
Él es todo, o sea, Él traía todo el paquete para cumplir. Ahora, no es fácil, yo no estoy diciendo que aquí es fácil, pero darse cuenta nos ayuda, nos aligera todo eso. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que también se nos generan recursos. Hay recursos que empiezan a surgir de todo eso y la naturaleza, la tierra, da esos recursos, solo de que los han acaparado, ¿verdad? Hay empresas, compañías que son temas muy importantes que nosotros podamos hablar, empiezan a tomar un control, un dominio. También nuestro cuerpo tiene, aporta todo eso a nosotros, genera esos recursos, pero nosotros nos descuidamos. Entonces, cuando nos descuidamos, paran las fuerzas. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Entonces, ¿cuál es el camino para descubrir ese propósito? Ya vamos a ir terminando. Dije de que traemos un paquete, que hay muchas formas de decir ese sueño, pero que hemos caído a veces en el olvido. Pero ahora vamos a ver pasos, y yo no quiero decir de que estos son los únicos o bla, 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 no, sino de que esto es lo que a mí me ha ayudado, y eso es lo que yo trato de compartir, lo que a mí me ha ayudado, no que yo lo he descubierto porque me vino del cielo, sino de que hay personas que, como dije, esos maestros, esos mentores, esos pastores, esos doctores, psicólogos me han ayudado para poder ir generando estas experiencias. Entonces, pero hay un camino que me gusta mucho y es una vida sencilla. ¿Qué es una vida sencilla? No es una vida pobre, no es una vida de dar lástima, sino que una vida sencilla es que nosotros podamos darnos cuenta de pequeños detalles de nosotros. Ahora sí, ¿en qué soy bueno? ¿Qué don yo puedo tener? Empezarnos a preguntar, empezarnos a darnos cuenta cuál es mi talento, cuál es mi don, cuál es mi capacidad, cuál es mi pasión y cuáles son mis virtudes que yo tengo. Entonces es una vida sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué digo sencilla? Porque cuando corremos hacia tener, retener, acumular, entonces no hay tiempo de querernos darnos cuenta, porque lo que queremos es el ingreso inmediato. Segundo es la observación, y esto lo he venido hablando yo, una observación a nosotros, no solamente fuera, sino dentro y fuera, o sea, cómo actúo con las personas, o sea, que las personas les aburro cuando hablamos, o no soy bueno para esto. A veces hay que no necesitar tanta observación para saber que no soy bueno para el básquetbol. Con la altura a veces nos damos cuenta, con el salto. Entonces, pero nosotros vamos viendo de que hay que observar tanto dentro como fuera. Entonces, eso es algo muy importante. Esto ya lo hablé en los diferentes podcasts, por eso vamos a ir avanzando. Y tercero, usted puede preguntarle a su familia, a sus amigos que lo quieren, a su familia, mira, fíjate que ahí hay una persona que dice de que todos tenemos dones, tenemos talentos. ¿Cuál crees que es el mío? Si usted no se ha dado cuenta, pero alguien de confianza, su familia. Mira, yo tengo feedback de mi familia o respuestas que me dicen, mira, eres bueno para esto, o la verdad para esto sí no eres bueno, mejor dedícate a otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que preguntar, tenemos que indagar en todo eso, de decir, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Si usted es un poco más espiritual, pregúntele a Dios. Es más, fíjense de que cuando me acerqué a la Biblia, hay 3 palabras que a mí llamaron mucho la atención y se las quiero compartir. Siempre trato de compartir esto, y es de que una de las palabras que me encontré fue un neófito. Y yo dije, ¿qué es eso? Dice que alguien no sea neófito, que no ponga así a un neófito en un puesto de liderazgo, ¿no? Entonces, un neófito es alguien inmaduro, alguien recién plantado, alguien que apenas está iniciando. Entonces yo dije, muy interesante, no quiero ser neófito. Un momento lo somos, pero debemos de avanzar. La segunda palabra que me llamó mucho la atención es la ignorancia. Y me empecé a dar cuenta que la Biblia es recurrente. La Biblia es muy recurrente en esta palabra. No ignores acerca de los dones. No ignores acerca de los ataques del enemigo. No ignores, y ahí hay muchas cosas que dice de ignorar. No ignorar los tiempos que estamos viviendo. Entonces eso me despertó. Y la tercera es no ser indocto. Y esta palabra tiene relación en ignorante, necio, pero buscando mucho
buscando, me di cuenta que también indocto quiere decir una persona que no está completamente documentada del tema que se está refiriendo o del argumento que está trayendo. Entonces son cosas muy importantes por el cual nosotros debemos de preguntar. Entonces no ser un neófito, no ser un ignorante y no ser un indocto en el área que usted le correspondido vivir. Por ejemplo, si usted tiene la visión de tener una empresa, o sea, no sea un neófito, no sea un ignorante de dónde se está metiendo y tiene que estar completamente documentado, tener un panorama completo. Ahora, fíjense de que para eso hay unas bibliografías muy buenas, y este es un actor judío que estuvo en los campos de concentración y tiene 2 libros muy buenos. Se llama Viktor Frankl y es El hombre en busca del sentido, y el otro es La presencia ignorada de Dios. Entonces, si usted empieza a leer, es un psicólogo, usted empieza a leer, pero fíjese de que si a usted no le gusta mucho leer, voy a dar unos tips después para la lectura, los que iniciamos en la lectura, pero si a usted no le gusta leer, está en un audiolibro y le pone como un poco de suspenso, porque no solamente narra lo sucedido en el Holocausto, sino que cómo él lo vivió desde un punto de vista psicólogo, de una persona que tenía una preparación ya de psicología. Entonces muy bueno, y como siempre los digo, la Biblia en diferentes versiones las tengo, en diferentes portadas. La Biblia del pescador, porque a Pedro le dijeron, ya no te haré pescador de peces, sino pescador de hombres. Y este es muy bueno, fíjense, este es muy grueso, pero es muy bueno. Se llama La doctrina del shock, cómo la humanidad ha sido llevada para aquí, para allá, por élites que usted ignora muchas veces, pero ellos no nos ignoran a nosotros. Y una vida más que maravillosa. Este es muy bueno también. Y miren, traigo mucho, no los estoy vendiendo. No los estoy muy vendiendo, pero mira, este está terrorífico y no es porque estamos en octubre, ¿no? Este es algo que usted lo puede buscar en plataformas. A esta persona que lo escribió, muy bueno, se llama Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. ¿Por qué traigo todo esto? Porque todos estos temas al final llegan a una misma cuestión. Cómo personas están siendo desviadas del propósito, pero cómo hay personas que están, a pesar de esa corriente en contra, desarrollando su propósito. Y este es un abogado, se llama Agustín Laje, muy popular también. Es la batalla cultural que se vive, cómo a través de todo eso están obrando para que nosotros no podamos cumplir ese propósito. Entonces, ya para terminar, tenemos un camino como nosotros podamos descubrir ese propósito y buscar la forma, la manera de practicar nuestros dones y nuestros talentos, porque a veces decimos, llego muy cansado del trabajo, pues dedíquele 5 minutos a su don. Si es tocar, a tocar; si es cantar, a cantar; si es a carpintería, carpintería. Una vez usted identifica su don, su talento, su capacidad, su pasión, su virtud, dedíquele un tiempo a eso. Si su trabajo no está todavía alineado con los dones, con los talentos, con las virtudes, la pasión y etcétera, entonces dedíquele un tiempo. Si es el ejercicio, al ejercicio; si es al hablar. Estas plataformas hoy nos ayudan a que nosotros podamos compartir de diferentes formas, ejercitándonos. Y fíjense de que muchas veces uno se puede desanimar. El jueves anterior, el podcast anterior, pasamos diferentes circunstancias y nos volvíamos así, nos revolvimos y todo, pero eso no impide, al contrario, eso creó en cada uno de nosotros el podernos preparar mejor, el poder estar más documentados de todo. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que dar un tiempo, y sin darnos cuenta muchas veces vamos a estar desarrollándolo de una manera activa en todo lugar, en todo momento, porque muchas personas piensan de que yo solo en una iglesia, aquí hablo de estas cosas, pero estas cosas son parte de mi vida. Estas cosas las hablamos con mi esposa, con mis hijas, que es algo muy bueno que nosotros vamos teniendo. Entonces, esta tecnología es una herramienta muy buena que nosotros tenemos para poderla practicar. Ahora, cuando usted se da cuenta, hay una práctica que nosotros tenemos que vivir constantemente. Y fíjense de que cuando hablé de nuestros dones, nuestros talentos, de nuestras capacidades, nuestra pasión, y la quinta es nuestras virtudes.
Entonces muchas veces si se nos hace difícil encontrar nuestros dones y nuestros talentos, tal vez nuestras virtudes sí. Entonces, dentro de las virtudes hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, en segunda de Pedro 1, ahí dice de que añádele a tu fe, o sea, ya tenemos fe, o sea, creemos que tenemos un propósito, que tenemos una visión, que nuestra vida tiene sentido, o que la vida tiene sentido. Entonces nosotros dice, a tu fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Y todas estas 7 virtudes que nosotros nos damos cuenta acá, porque así lo llaman, 7 virtudes, nosotros las podemos ir ejercitando, nosotros las podemos ir practicando. Entonces vamos a ir terminando sin antes decirles de que, fíjense de que en la Biblia, como menciono mucho, ¿verdad? La Biblia, pero en la Biblia hay personajes que han cumplido ese propósito, que han cumplido un propósito, y a veces las circunstancias fueron adversas al inicio. Las circunstancias parecían que estaban perdidas. Si usted conoce la Biblia o si usted quiere oírlo, esta historia es muy conocida, la puede encontrar en YouTube, la puede encontrar en podcast, la puede encontrar en libros, en videos, en diferentes formas. Pero la vida de José desde niño era muy amado por sus padres. José le hicieron una túnica de colores diferentes. Obviamente recibió el desprecio de sus hermanos, fue vendido, fue llevado como esclavo, y muchas veces pasamos circunstancias difíciles, fue difamado, fue acosado, o sea, tuvo las circunstancias negativas que nosotros podríamos imaginar que una persona no va a cumplir su propósito. Mas, sin embargo, siempre decía o dice la Escritura en el libro de Génesis, dice de que y Dios estaba con él. En todas las circunstancias que él vivió, Dios estaba con él. Pero a veces no nos damos cuenta, es difícil, pero cuando él llegó a madurar, todos esos sueños, esas visiones, esos deseos que él tenía, que él tuvo de niño, cuando llegó a madurar, él comprendió y él perdonó. Él tuvo una actitud de perdonar, perdonó a sus hermanos y dijo algo que me llama mucho la atención dentro de todo. Para esto Dios me apartó, para esto Dios me llamó, para cumplir un propósito. Este era mi propósito. Entonces, cuando pasa el pueblo una dificultad de Dios, de Israel, pasa una dificultad, ¿a quién acudieron? A él. Y toda la etapa de crecimiento le sirvió para madurar, pero le sirvió para que después él pudiera dar, porque en el propósito de nuestra vida no es egoísmo, no es egocentrismo, no es yo querer cumplir mi propósito y los demás que se los lleve el tren, sino que ese propósito ayuda a que los demás puedan disfrutar también a la vez que yo estoy disfrutando. La siguiente es Esther. A Esther le dicen, es huérfana, queda huérfana, es llevada al palacio, pero escondidas, teniendo otra identidad, pero llega el momento donde ella tiene que decidir y le dice, este personaje Mardoqueo le dice, ¿y si para esto Dios te llamó? ¿Para este momento Dios te llamó? O sea, para un momento. Iba a ser un momento tal vez. Un momento en el que ella iba a tomar esa decisión importante de cumplir el propósito y ayudar al pueblo. Entonces, todo lo que nosotros vemos cumplir el propósito no es egocéntrico. El propósito es para que todos podamos crecer, que todos podamos madurar y que todos podamos aportar. ¿Y qué podría decir de Jesús? Jesús pasó una de las circunstancias muy difíciles que podía abandonar, el propósito por el cual había venido, pero ninguna de las circunstancias, ninguno de los obstáculos, ni la sociedad, ni lo espiritual, ni la fama, ni el orgullo, ni la traición, nada impidió que él pudiera disfrutar, entre comillas, disfrutar ese propósito por el cual llamó, porque él dijo, para esto yo he sido llamado, para esto yo vine a la tierra. Entonces nosotros venimos a cumplir ese propósito y no nos olvidemos que el propósito mayor, el propósito supremo no es como el mundo lo ve. El propósito supremo
va más allá de nuestra mente, va más allá de nuestros sentimientos, va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar. Es algo maravilloso, es algo que nosotros podamos disfrutar, podamos alegrarnos, podamos decirle a las personas, miren, me deleito haciendo esto. Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso, y si está pasando un momento de crisis, ahí usted, aún en la crisis, aún en la circunstancia difícil, puede ser un grito del alma. Empieza con una voz pequeña y dice, eso es, o eso no es, y hasta que llega un grito del alma y dice, quiero cumplir mi propósito, quiero vivir en mi propósito, quiero que mi vida tenga sentido, porque la vida en general sí tiene sentido. Así es de que vamos a ir terminando. Quiero dar gracias a todos aquellos que nos acompañaron, a la familia en Hermosillo, a todos aquellos en el Valle Nuevo, a todos que van a escuchar. Les invito al siguiente podcast, es el último, pero vamos a anunciar el último de esta temporada, recalculando. Yo creo que hemos recalculado nuestro propósito, hemos acomodado las piezas que nos faltaban, así es de que vamos llegando al final de esta ruta, de este GPS. Nos está diciendo, ya nos queda un podcast más, y es, todos vamos a regresar a casa, pero ¿cómo va a regresar usted? Contento que ha cumplido su propósito, que el proceso ha sido largo, la espera ha sido larga, pero va a decir, aquí está, para esto yo nací. Así es de que, como siempre digo, para terminar, Gansu Letová, todo obra para bien. Así es de que estamos despedidos y hasta la próxima en su programa Generando Contenido.